En el vídeo anterior, también dedicado aquí, la primera parte dedicada al boceto, vimos cómo dibujar un rectángulo con una polilínea. Ya veremos un poco una manera mejor de hacerlo. Y que al definir un rectángulo con unas restricciones de horizontalidad y perpendicularidad, podíamos deformar este rectángulo, hacerlo más grande, más pequeño, más centrado, menos centrado. También vimos que no era la manera correcta de centrarlo y antes de hacerlo de una manera más correcta, vamos a ver un poquito el papel que juegan un poco las restricciones a la hora de deformar esto. Y también vamos a aprovechar la ocasión para ver también algunas teclas de función que van a ser muy útiles para poder trabajar correctamente con Inventor. En primer lugar, una de las teclas de función bastante prácticas y que de vez en cuando utilizaremos es que, por ejemplo, si queremos jugar con las restricciones del dibujo que tenemos ahora mismo en pantalla, vemos que ahora mismo no las vemos. La manera fácil para activarlas es con la tecla F8. Ambos aparecen las restricciones. Si las quiero ocultar, F9. También, por ejemplo, si yo quiero directamente recordar un poquito las opciones, si quiero llenar la pantalla con esto, le puedo dar la tecla de inicio y me lo centra. Voy a hacer un poco de zoom hacia atrás. Y, por ejemplo, una de esas cosas que a mí a veces me pasan y son muy molestas es que accidentalmente, intentando pues centrarlo, a veces le doy al Shift y lo muevo un poquito. Si lo muevo un poquito y quiero volver, hay varias maneras. Una de las maneras más sencillas y más rápidas es darle a F5, que directamente me vuelve a la posición anterior y puedo continuar trabajando. Igualmente, si la modificación que yo he hecho es ligera, no es muy exagerada, le puedo dar directamente aquí a frontal y también se me llega. Pues le daríamos a inicio y volveríamos a tener el dibujo centrado en la pantalla. Voy a ir un poco hacia atrás. Vamos a entrar un poquito más. ¿Veis? Otra vez, estas cosas que pasan siempre. F5. Y ahora vamos a hacerlo. Vamos a ver un poco las restricciones que tenemos y ver el papel que juegan a la hora de deformar este rectángulo. En el vídeo anterior ya vimos cómo manteníamos este rectángulo bien alineado y para ello vamos a activar estas restricciones, poder verlas y las vamos a seleccionar. La manera más sencilla para eliminar una restricción pues es clicar sobre ella y darle a suprimir. Quito la horizontalidad, quito esta de perpendicularidad, quito esta también y quito esta también. Aparentemente ahora mismo tengo un rectángulo y si recordábamos, seleccionábamos una esquina, lo que hacíamos y lo tirábamos hacia afuera, lo único que hacíamos era hacer que el rectángulo fuera más grande. En cambio ahora, si cogemos este punto de aquí, en vez de hacer el rectángulo más grande, lo que veremos es que nos lo deforma de esta manera. Si cogemos este otro de aquí, pues también. ¿Qué es lo que ocurre? Parecía que teníamos un rectángulo, de hecho era un rectángulo, pero también era un cuadrilátero. Al quitar las restricciones, ha dejado de ser un rectángulo, pero sigue siendo un cuadrilátero y como tal se ha comportado. Hacemos Control Z, volvemos a estar aquí. Aún así, esta no es la mejor manera de dibujar un rectángulo, con lo cual lo que vamos a hacer es sencillamente seleccionarlo todo, darle a suprimir y dibujarlo de la manera correcta. Pero antes recordar pues, que las teclas de función como inicio, F5, F8 y F9 y algunas más pues, son útiles para poder trabajar correctamente y por eso en la descripción incluyo un link donde veremos estas y algunas otras más dentro de la documentación de Autodesk. Vamos a dibujar el rectángulo ahora y vamos a hacerlo utilizando la herramienta correcta. Aquí había varias opciones, pero en general la que yo utilizo siempre es el rectángulo por esquinas o por dos puntos, que es la que yo encuentro más cómoda. Luego directamente ya lo centraremos y de entrada lo voy a dibujar, y esto es importante a la hora de dibujar en un CAD paramétrico, de la manera que me permita ajustar las cosas. Es decir, voy a descentrarlo, voy a hacerlo más asimétrico para que luego lo pueda ajustar de una manera muy fácil. Si está en la frontera de cómo debería estar, a veces no funciona bien. Entonces vamos a dibujar el rectángulo, marcamos un punto, clicamos con el ratón, lo marco más o menos por aquí y lo hago deliberadamente descentrado y luego veremos cómo funciona. Fijaos que ahora mismo directamente lo que estoy viendo yo es que me ha añadido una serie de restricciones. Sigue siendo un rectángulo como el anterior, pero estas restricciones no son las mismas. Autodesk ha utilizado otras y cuando monta un rectángulo, él asume que lo que está haciendo, si nos fijamos aquí, vemos esta restricción, esta línea de aquí es
la de horizontalidad. Vamos a ver que le escape. La de horizontalidad. Esta de aquí, fijaos que se encienden dos. La de arriba y la de abajo me está diciendo que estas dos líneas, que es esta de aquí, son, fijamos aquí, paralelas. Esta de aquí tenemos otra restricción de paralelismo. Estas dos y estas dos son aquí. Estas dos y estas dos son aquí. Y estas restricciones de paralelismo sencillamente lo que me dicen que esta figura es un paralelogramo. Esta, lo que me está diciendo que además estas dos caras, las caras horizontales son realmente horizontales. Y con esta de perpendicularidad le estoy diciendo que es un paralelogramo, que es un rectángulo. ¿De acuerdo? Si no podría ser un paralelogramo torcido, que no es un poco el caso. Si yo las quitara, pues podría transformarlo directamente en otro tipo de paralelogramos, casi en un rombo o cosas similares. Ya lo hemos visto, no vamos a abundar más en ello, pero lo que vamos a hacer ahora es centrarlo. ¿Y cómo lo vamos a centrar? Pues vamos a añadir una restricción de coincidencia o colinealidad, que es esta de aquí, pero primero vamos a desactivar para trabajar un poco mejor la visión de las restricciones. Les quitamos un momentito. Seleccionamos esta restricción y vamos a buscar el punto medio, que está más o menos por aquí. Clicamos el punto medio y le decimos que sea colineal con este plano. Los planos que hemos dejado visibles antes ahora empiezan a ser útiles. Y le doy aquí. Fijáis, lo que acabo de decirle es que este punto tiene que coincidir con el plano. Sencillamente lo que acabo de hacer es coger el punto medio y centrarlo aquí. Fijaos que si hubiera estado por aquí, a veces es un poco complicado. Si lo dejamos centrado, cuesta un poco buscarlo y de esta manera, al tenerlo claramente asimétrico, es mucho más fácil y más cómodo. Volvemos a hacer exactamente lo mismo con el otro lado y seleccionamos el punto, seleccionamos este otro plano de aquí y automáticamente ya está. Hay otras maneras de hacerlo, a veces selecciono esto, selecciono el origen, pero bueno, esta es una manera bastante fácil de hacerlo y se basa básicamente en tener estos planos, para eso han sido útiles, tenerlos visibles y dibujarlos. Ahora ya lo tenemos centrado, ¿de acuerdo? Ahora lo que tenemos es un rectángulo centrado, que es un poco lo que queríamos, pero aún así es un rectángulo que no tiene unas dimensiones concretas, es una cosa puramente genérica. Realmente cuando yo diseño una pieza, las piezas tienen unas dimensiones físicas reales que son las que nos permiten utilizarla de determinada manera, que encaje con otras piezas, etc. Y ese es el otro tipo de restricciones que hemos comentado antes, que lo haremos sencillamente pues añadiendo cotas. ¿Qué cotas vamos a añadir? Pues bueno, una cota general, vamos a coger esta cara de aquí y le vamos a dar un valor. Y fijémonos que este rectángulo, casi parece un cuadrado, que originalmente era de un color verde, veremos lo que pasa cuando añado esta cota. Me da un valor aquí, y en este caso le voy a dar entrar un valor, pues bueno, no vamos a complicarnos mucho, vamos a dar un valor de 50, me lo he hecho mucho más grande, le doy otra vez a inicio. Recordad que estas teclas están muy bien, hay un link en la descripción directamente con todo el conjunto, recordadlo. Y fijaos que ahora lo que acabo de hacer es cambiar estas medidas. Si le doy a escape, y fijamos que estas dos líneas laterales, curiosamente, han cambiado de color. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esto, cuando estaba en ese color verde claro, depende de la versión, se puede configurar, este rectángulo estaba un poquito pues en el aire, no estaba definido del todo, faltaba unas dimensiones más o menos físicas, era cualquier rectángulo centrado que podíamos tener aquí. Ahora, al definirle este ancho, lo que acabo de decir es que estas dos líneas laterales, que tenemos esta y esta, están perfectamente definidos respecto a la distancia del centro de la pantalla. Ahora mismo tenemos esto, nos faltan estas otras dos. Un boceto, para que esté correctamente definido, zoom hacia atrás, no debería tener nada en este color verde o el que sea, sino que debería tener un tono bastante oscuro para poder pasarlo. Si no, quiero decir que el croquis no está determinado del todo. En ese caso, muy sencillo, lo que vamos a hacer es coger esta línea de aquí, fijaos, me hace esta cota de aquí, y acotarla, vamos a ponerla aquí en el lado, y vamos a hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes, le vamos a dar el mismo valor. Y vamos a ver un aspecto un poco filosófico a la hora de dibujar en un CAD paramétrico que es muy importante. Vamos otra vez aquí a inicio, y ahora fijaos que tenemos un rectángulo con un lado que mide 50 y otro lado que mide 50. Y algunos pensaréis, esto es un cuadrado. No, no es un cuadrado. Y tener claro esto va a ser muy importante porque en un CAD paramétrico esto no es un cuadrado, es un rectángulo. Y esto es lo que yo quiero dibujar, porque hemos dicho todo el rato que vamos a dibujar un rectángulo. Pero si los dos lados son iguales, sí y no. Esto es exactamente un rectángulo con dos lados, A y un lado B, el lado largo y el lado corto, o corto o largo, como queráis, en el caso de que el lado A vale 50 y el lado B vale 50. Es decir, es un rectángulo cuyas dimensiones casualmente tienen el mismo valor. No es un cuadrado, aunque lo pueda parecer. Y esto es importante porque fijaos ahora qué es lo que ocurre. Yo puedo añadir una restricción
que me va a dar un error y así vamos a ver cómo es este error. Si yo realmente quisiera dibujar un cuadrado, sería otra cosa completamente diferente. Yo tener muy claro qué es lo que quiero dibujar. ¿Quiero dibujar un rectángulo o quiero dibujar un cuadrado? Si dibujo un rectángulo tengo que entrar dos cotas. Importante, si dibujo un cuadrado, solo de entrar una y así me puedo preocupar. Y haga lo que haga, siempre será un cuadrado. Si yo ahora decido cambiar esto y ponerle aquí que esto mide, pues no sé, 80, ¿de acuerdo? Fijaos, volvemos otra vez. Y fijaos que sigue siendo un rectángulo, no ha cambiado su esencia, pero ya no parece un cuadrado porque no lo es. Deshacemos, volvemos aquí, y ahora lo que voy a hacer es, o mejor dicho, rehacemos. Vamos a explicar aquí, lo de deshacer, recordad que estas líneas están bien para algo. Y ahora lo que quiero hacer es que quiero convertir, supongamos que quiero convertir esto realmente en, no quiero un rectángulo, quiero un cuadrado. ¿Cómo lo hago? Pues sí, quiero un cuadrado, lo que no puedo tener son más cotas de las debidas, y veremos un poco qué es lo que pasa. Tengo otra restricción que es la de igualdad. Y yo cojo esta línea de aquí y le digo que es igual a esta. Me da un error, porque dice que se sobre-restringirá el boceto. ¿Qué quiere decir esto? Si recordamos esto cuando hacemos acotación, es importante no poner más cotas de más. Los programas no son inteligentes. Si yo en un plano tengo alguna cota de más, pues a lo mejor a veces ni me doy cuenta. Pero el ordenador, para entender las piezas, poder reproducirlas directamente, necesita que tener las cotas justas. Ya veremos un poquito qué variaciones hay, pero no puede tener estas cotas de más. Y de hecho me da un error. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ya hay que cancelar. Entonces lo que voy a hacer ahora es borrar esto. Escape, borro esta cota de aquí que he añadido de aquí y ahora veis que ahora esto vuelve a estar otra vez indefinido y en este caso pues le digo igualdad. Entonces, en vez de poner una cota o sencillamente puedo decirle que este lado y este lado son iguales. Y fijaos que ahora perfectamente está todo definido, solo tengo una cota porque es un cuadrado y un cuadrado centrado solo tiene una cota. Cuantas menos cotas, mejor. Más fácil de mantener, más fácil de cambiar. Lo único que tengo que tener presente es qué es lo que quiero. Si quiero un rectángulo, aunque tenga los lados iguales, eso no es importante, porque a lo mejor ahora los tiene, pero si cambio una de las cotas, dejará de tenerlos y seguirá siendo un rectángulo. O si realmente quiero un cuadrado. Y si un cuadrado, solo tengo una cota. Es un poco filosófico, pero esto es importante. Distinguir entre un rectángulo con dos lados iguales y un cuadrado en un CAD paramétrico no es lo mismo. Uno tiene dos cotas y el otro tiene solo una. Ya hemos visto esto, pero realmente yo lo que quería era realmente tener un rectángulo. Pues mira, Control Z, vuelvo a tener Control Z, vuelvo a tener aquí mi rectángulo. Pasa que estas cotas no me gustan, realmente lo que voy a hacer es cambiarlas. Voy a decirle que esta es de 80, volvemos a tener esto, y esta de aquí de momento es 50. Luego probablemente ya las cambiaremos porque todavía no tengo definidas las dimensiones y tengo este rectángulo. Pues ya está. Ya hemos definido un boceto sencillo, está todo oscuro, bien acotado, con sus dimensiones, con sus valores numéricos. Ahora está perfectamente definido. Y así que son muchas vueltas para definir un mísero rectángulo, pero es importante ir poco a poco y tenerlo todo claro, porque así nos ahorraremos problemas. Si fuéramos directamente a crear un sólido así rápido en 2 minutos porque se tarda esto, realmente a veces nos encontraríamos con problemas y nos generaría mucha frustración. Creo que es mejor ir poco a poco, ir avanzando poco a poco e ir asentando estos conocimientos, sobre todo si no estamos acostumbrados a trabajar con un CAD paramétrico. Bueno, ya está. Hemos visto algunas, quedan algunas otras más, pero son bastante evidentes y las iremos viendo en otros vídeos. Ahora ya hemos acabado el boceto, le doy a terminar boceto. Le damos al inicio, recordad, las teclas son importantes, son cómodas. Ya tenemos este rectángulo. Bueno, volvemos aquí al árbol, tengo aquí mis planos, son un poco escandalosos, en otros softwares no solo son tanto, y tengo aquí ya mi primer boceto creado. Puedo seleccionar este boceto, es una manera bastante habitual, no es obligatorio. ¿Vale? Fijaos que aquí podría llegar a, si quiero modificar una de estas cotas, puedo darle, por ejemplo, a editar boceto. Esto es muy importante. Y aquí ir y cambiar alguna de las medidas. Aquí, vuelvo a estar aquí. Esto es importante, ¿eh? Botón derecho, editar boceto siempre que hagamos algo. Y ahora lo que vamos a hacer es generar nuestro primer sólido, ¿no? De la manera más sencilla, que es, a partir de este boceto en 2 dimensiones, vamos a generar un sólido que es levantarlo hacia arriba. Extruir, la palabra correcta, y es el sólido más básico que tenemos. Le doy aquí a extruir y directamente tengo algunas opciones. Me coge el perfil, ya me ha cogido, como tenemos seleccionado el boceto, ya me ha cogido este boceto y directamente me dice ¿qué distancia? Pues vamos a hacerlo más sencillo y ya iremos viendo estas opciones que hay aquí con un poquito más de detenimiento cuando veamos con detalle la operación de extrusión. Pero de entrada importante pues seleccionar el boceto, le damos a extruir, el perfil ya me lo coge bien, intento hacer unas cosas un poco extrañas según qué tipo de bocetos y recordad que lo que yo quiero es un sólido, no una superficie. Esto es más que un tema de elección en general en diseño mecánico.
la inmensa mayoría, el 99% de las veces, vamos a generar sólidos. Si hay un error en el boceto, que puede pasar, muchas veces veremos que no me sale un sólido sino una gran superficie. Hemos de estar atentos. Prácticamente, como buena costumbre de trabajo, es darle a extruir, verificar que estamos generando un sólido. Aquí una serie de opciones que ya veremos un poquito más tarde y vemos que nos da una distancia en este lado de aquí. Tengo una serie de opciones por aquí que ya las veremos, pero en este caso pues 10 no, le vamos a dar un valor un poco más alto. ¿Vale? Vamos a darle aquí 30 y le damos a aceptar. Y por fin ya tenemos nuestro primer sólido. Podemos orientarlo, podemos verlo. Y a partir de aquí yo ya tengo mi bruto hecho, igual que en un proceso de fabricación mecánica, yo ya podré ir añadiendo elementos, añadiendo geometría, añadiendo más operaciones. Pero ya tenemos nuestro primer sólido. Y otro consejo súper importante, es muy obvio, pero siempre conviene recordar. Cada vez que hagamos alguna cosa, pues este iconito de aquí, que es el de guardar, le damos a guardar o con ese, siempre hay atajos para todo y nos aseguramos de que está guardado, si no perderemos un poquito el trabajo.